traveleros, estamos en la capital de Jordania. Bienvenidos a Amán. Llegamos a nuestro primer destino. Estamos aquí en Jordania, en la ciudad de Amán. En Miren, el aeropuerto ya estamos y vamos a empezar. miren, traemos nuestra mochila totalmente llena. Y aquí vamos. Estamos en Amán y les queremos mostrar todo lo que pueden hacer aquí fácilmente en un día. Y lo mejor es que para empezar y poder conocer a fondo este país y entender todo lo que vamos a ver, lo mejor es empezar por un lugar. El Museo de Jordania, así que bienvenidos. Diego quiere parecerse a este cosito, miren. ¿Se parece o no se parece? Las vestimentas típicas de cada región. De Man, de Irbil, de Atuán, Hola. de Tunja. En este lugar encontramos como el origen de las lenguas, el árbol genealógico de las lenguas, y encontramos desde los jeroglíficos egipcios hasta lo que conocemos hoy en día como en el idioma latín actual o el griego o entre otros. Aquí aparecen y vemos en qué año fue que se originó y de dónde salió, pues, como cada lengua en general. Aquí pueden escribir su nombre o lo que quieran y lo va a traducir a arameo, a nabateo, a griego y a árabe. Y además lo pueden imprimir y llevar de recuerdo. Esperamos que ya hayan hecho esto, por favor. Y si no saben qué es, el museo está dividido en dos plantas. En la primera planta, en el primer piso, van a encontrar todo lo relacionado a Jordania como tal, información desde la antigua época, su lenguaje, su cultura, información sobre las fuentes naturales, sobre muchas cosas de Jordania. En el segundo piso es un poco más didáctico, les cuentan acerca también de la historia como musulmana, de los musulmanes, de lo que han hecho, de lo que han creado, de todo esto, y hay muchas cosas interactivas en las cuales se pueden quedar, hablar, como pueden ver pantallitas, jueguitos, muchas cosas. Es una exposición basada en 1001 invenciones y pues no sabíamos de qué trataba, pero lo que quieren mostrar es algo que supuestamente nosotros no sabemos en general, que todo lo que existe o existido es gracias a los occidentales, a los griegos o a los romanos. Y no es así, hay muchas evidencias que muestran que muchos musulmanes habían tenido esta idea antes y por eso fue que se desarrolló la idea como tal. Bueno, en general yo pienso que este museo es muy interesante, sobre todo que lo hagan antes de empezar a conocer como tal el país, porque les va a dar una idea de la cultura, de muchas cosas de la historia del país, de las personas, de todo lo que ellos pues también han vivido, y así se van a llevar también la idea para cuando vayan a estar visitando los lugares sepan un poquito más. Además de todo, creo que pues vale 5 dinares, pienso que vale la pena que lo hagan, a pesar de que toca pagar. La visita puede durar aproximadamente media hora a una hora, depende de lo que ustedes se queden haciendo, pueden durar hasta 2 si ven todo, pero la verdad está bien, queda muy en el centro, queda muy cerca de las otras cosas que vamos a visitar, así que aquí continúa nuestra visita por Amán. Vamos. En pleno centro de la ciudad
ciudad queda esta plaza, y esta plaza es muy importante porque vemos vestigios, vemos ruinas del Imperio Romano, vemos unas columnas, pero lo más importante de venir aquí es visitar lo que está aquí detrás, el Teatro Romano, un teatro que fue construido en la época romana y que aún se puede visitar. Está dentro de la ciudad, en todo el centro, y queda muy cerca de la ciudadela, así que es un lugar que no pueden perderse aquí en la ciudad de Mali. Llegamos aquí a la ciudadela. Desde aquí pueden ver mucho la ciudad, queda en la parte alta de la ciudad, y aquí pueden también hacer como el recorrido caminando. Hay muchas cosas interesantes que pueden ver y que les vamos a mostrar. Miren, este es el mapa de la ciudadela que pueden visitar. Aquí es todo el recorrido que se puede hacer. Localizada sobre la colina más alta de la ciudadela de Amán ofrece un completo paseo a través de la historia de Jordania. Y es un excelente mirador que permite descubrir la peculiar distribución de la capital jordana. Las construcciones de la ciudadela, hoy convertidas en ruinas de gran valor histórico y cultural, son la huella del pasado que se puede recorrer durante la visita. Las zonas más interesantes son el Templo de Hércules, el Museo Arqueológico, el Palacio Omeya, aljibe y la basílica. La ciudadela es uno de los lugares imprescindibles que ver en Amán, no solo por su importancia arqueológica e histórica, sino también porque es uno de los mejores miradores de la ciudad. El Templo de Hércules, construido durante el reinado del emperador Marco Aurelio, es la construcción más llamativa de la ciudad, ya que a pesar del paso de los años y los daños causados por los terremotos, aún se mantienen en pie algunos de los pilares de dimensiones enormes que son la muestra de los días de gloria del Imperio Romano. Como ustedes saben, la mayoría de países del Medio Oriente son confesionales y su confesión es el Islam, son musulmanes, y por eso muchos de los lugares a visitar son las mezquitas. Aquí estamos en una mezquita importante para visitar en Amán, y preciso llegamos a la hora del rezo, por eso van a escuchar todo esto. Aquí es donde se lavan las manos, los pies antes de entrar, porque siempre hay que quitarse los zapatos. Y además de todo, hay un museo. Resulta que Diego entró primero porque casi siempre se separan los hombres de las mujeres, y mientras yo estaba esperándolo me sacaron literalmente del espacio porque era el espacio reservado para los hombres. Entonces me tocó dar una vuelta, y aquí les dan esta túnica prácticamente donde se tapa el pelo, los hombros, y da hasta la parte de abajo de los zapatos, porque siempre hay que entrar a las mezquitas cubiertos. Ahora queremos mostrarles nuestra opción de alojamiento elegante y moderno, ubicado en el corazón de Amán. Este hotel boutique 5 estrellas cuenta con lujosos apartamentos con todo lo necesario. Además, el desayuno estaba delicioso, con muchas opciones. Miren, comparemos. Yo, frutica, yogurcito y un jugo. Diego, Fruta. todo lo que encuentra.
tenía una piscina que agradecimos debido al calor que hacía, sin olvidar las hermosas vistas a la ciudad.